profesionales que destacan por su experiencia y conocimientos. Les presento al destacado jurado calificador que nos acompaña el día de hoy. Nos honra con su presencia la señorita Frida Elisa Arteaga Martínez. Señorita Cebetis 87-2019, señorita San Antonio 2019, Mistín San Luis Potosí 2020, Reina de Reinas 2020 y Mistín Supra Universal México 2021. También contamos con la presencia de la señorita Irlanda Rodríguez López, señorita Tampamolón 2023 y Team Supra México 2022. también nos acompaña la señorita Valeria Galván Hernández, señorita Coscatlán 2023. Somos una institución de nivel medio superior escolarizada con modalidad de formación bivalente. Al obtener un certificado de estudios, te permite continuar preparándote a nivel superior y la posibilidad de obtener tu título profesional para incorporarte al sector productivo. Cedo el uso del micrófono a nuestra máxima autoridad, la licenciada Lolita Hernández Mata, directora del Cebetis número 87, con un mensaje a los presentes. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este magno evento Señorita Cebetis 87-2024. Con este evento damos apertura a nuestro 40 aniversario del Cebetis. Estamos muy felices, muy orgullosos, satisfechos de pertenecer a la familia Cebetis 87 de Geta. Bueno, pues quiero darle también mi agradecimiento a las autoridades que hoy nos acompañan. Profesor Roberto Cruz, gracias por darse el tiempo de estar hoy con nosotros. Licenciada Carla, gracias por acompañarnos. Maestra Graciela, es un honor tenerla aquí con nosotros. Licenciada Rosalba, gracias, gracias, gracias. También, señorita Cebetis 2023, Ania, embelleces nuestro evento, gracias. Al licenciado Rogelio, como parte de representación de los padres de familia del Cebetis 87, gracias por tu presencia. Y pues bueno, no se diga ya de nuestras señoritas expertas en este certamen, sé que tienen un gran compromiso, una gran responsabilidad el día de hoy. Señorita Frida, gracias también por tener el tiempo y estar hoy con nosotros. Señorita Irlanda, gracias, gracias porque sabemos que no es nada fácil de tomar una determinación como la de hoy. Señorita Valeria, gracias también por acompañarnos. Esto da realce a nuestro evento. Y pues bueno, también le doy la más cordial bienvenida. También cuento aquí con el apoyo de personal docente, personal directivo, personal administrativo de servicios que hoy nos acompañan también. Si mis compañeros de trabajo no fuera posible todo este gran evento, todos sabemos que detrás de ello hay un gran trabajo, un gran compromiso que se ve reflejado precisamente el día de hoy aquí con nosotros. Pues bueno, sin más realce, les invito a que se unan a nuestra alegría, a nuestra felicidad de este 40 aniversario. Les decía yo a mis alumnos, somos privilegiados por formar parte precisamente de este 40 aniversario. No todos los años cumplimos 40 años y pues es motivo de satisfacción y alegría. Gracias por unirse a ello. Ustedes van a ser testigos precisamente de la apertura de este gran aniversario, de este magnífico evento. Y pues bueno, vamos a gozar de él, vamos a estar felices y contentos el día de hoy, siendo testigos de quién nos va a representar ahora como señorita Cebetis 2024. Sean todos bienvenidos, enhorabuena, muchas gracias.
Invito a las personas que todavía se encuentran aquí en las entradas para que pasen a ocupar lugar. Todavía hay espacios para que pasen. El Cebetis 87 oferta las siguientes carreras: técnico en secretariado ejecutivo bilingüe, Técnico en contabilidad, técnico en programación, técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, técnico en electricidad. A continuación damos inicio con el certamen de señoritas Cebetis número 87 en su edición 2024. Los aspectos a evaluar son los siguientes: carisma, estética, expresión oral y pasarela. Comencemos con el desfile de presentación de nuestras talentosas y bellas participantes, que se presentan con trajes típicos de la zona náhuatl y teme. Recibamos con un fuerte aplauso a las participantes quienes realizan su presentación. Invitamos al escenario a la participante número 1. Que se escuchen fuertes los aplausos para recibir a la participante número 1.
describe ese escenario. Recibamos un fuerte aplauso a la participante número 4. Mis pasatiempos favoritos son salir a caminar, cocinar y pasar tiempo con mi familia. Y es un orgullo para mí estar representando al CBT número 87. Muchas gracias. Invitamos al escenario a la participante número 5. Que se escuchen los aplausos. Tengo 16 años, actualmente curso el cuarto semestre en la especialidad de técnico secretariado ejecutivo bilingüe. Mis pasatiempos favoritos son leer y pasar tiempo con mi familia. Me considero una persona amable, empática y amante de la naturaleza. Muchas gracias. Toca el turno a la participante número 6. Recibámosla con un fuerte aplauso. Invitamos a la participante número 7 a que pase a este escenario. Fuerte los aplausos, que se escuchen.
noches a todos, mi nombre es Florimena Reyes Ortiz, tengo 15 años y es un honor para mí estar ante ustedes como candidata a señorita Cebetis 87, representando al grupo del segundo semestre de la especialidad técnico en programación. Soy una estudiante comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. Me considero una persona amable, empática y trabajadora. Siempre busco oportunidades para servir a los demás. Mi meta clara a futuro es convertirme en hijo de hogar y alcanzar la independencia financiera para poder cumplir los sueños de la mujer más importante de mi vida, mi madre. Su amor y su apoyo incondicional son mi mayor motivación. Recuerda, el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que estás haciendo, alcanzarás el éxito que buscas. Todos podemos lograr grandes cosas. Gracias.
Señor José. Todo esto pareció un pequeño momento. Y la paz, y la calma, y la sonrisa, y la esperanza. Allí también se quedaron con mi niña sobre el paso y mis anhelos de amor. Dígame, el escenario de mierda se sienta todo el pecado. Cuando terminó su obra solo faltaron aplausos, que pienso que sí lo supo, porque no. La sociedad aplaude en las hojas de los diarios con sangre y a 8 columnas. Una hembra fue violada, una hembra fue violada. Y en la 30 columna, ¡bravo! ¡Hurra! ¡Viva! Y así, a través de la historia, como en los tiempos de Roma, Cristiano, el circo romano. También aplaudió la furia en el silencio. ¿En el silencio de quién? ¿De quiénes? De usted y de los que son como usted, que destrozan ilusiones y esperanzas y sueños y fantasías.